pituitaria amarilla. La pituitaria amarilla son neuronas capturando partículas para detectar el olor. Porque el olor, en la práctica, son moléculas químicas. Nuestra nariz, nuestro sentido del olfato, es un sensor de partículas químicas, no es otra cosa. Es un sensor químico, ¿sí? De partículas que se echan polarizadas. Ahora, una cosa interesante, como dato freak, es que como la nariz está cerca del ojo, por acá, nosotros cachamos que el ojo está más o menos por acá, ¿cierto? Ahí tenemos la pupila. Acá atrás viene el nervio óptico, y el nervio óptico viene más o menos por el mismo paquete nervioso que entra el nervio olfatorio, y se rozan. No en todas las personas están tan juntos, pero en muchas personas se rozan. Y eso explica un fenómeno muy curioso que se llama estornudo fótico. Cuando usted mira luz muy brillante, estornuda. No le pasa a todo el mundo, pero sí a mucha gente. ¿Por qué? Porque cuando tú miras luz brillante, el estímulo eléctrico de la luz, el impulso eléctrico va por el nervio, ¿cierto? Y si ese nervio se roza con este, entonces el estímulo, están pegaditos, porque el estímulo eléctrico se pega al impulso olfatorio, entonces tú sientes sensación de estornudar. No, no te pasa a mí sí. ¿Sí? Hay como estimulación en paralelo, uno al lado del otro. ¿Ya? Eso se llama estornudo fótico. Hay gente que lo tiene tan fuerte, que estornuda hasta con un flash. Se saca una foto con flash y estornuda. ¿Ya? Se llama estornudo fótico. Es para sacarse fotos. Claro, salen todas las fotos así. Ahora, por dentro nos vamos a encontrar con tres pliegues que corresponden a pliegues óseos, llamados cornetes, y en algunos libros de anatomía también le llaman conchas nasales. Y estos cornetes están recubiertos por mucosidad, básicamente por la mucosa y moco. Acuérdense que los cornetes superiores forman parte del etmoides y el cornete inferior es libre, es independiente, libre soy, pero da lo mismo, son tres cornetes. Ya aquí no nos importa mucho eso. Estos pliegues ayudan a mejorar la superficie de producción de moco, captura de partículas y para calentar mejor el aire y humidificarlo. ¿Sí? Principalmente es eso. Como les decía, esta mucosa es epitelio y este tejido epitelial va a producir moco, pero también va a producir pelo, principalmente por encima del vestíbulo. Va a salir pelo. El objetivo del pelo es mejorar el sistema de filtración. El pelo lo que está haciendo es mejorar la capacidad de filtración de la nariz. El moco captura partículas y los vellos ayudan a hacer esto porque los vellos se van a recubrir de mucosidad. Entonces, van a ayudar a capturar las partículas. Así que, sacarse todos los pelos de la nariz con un tubo de cera hasta que le llegue hasta el cerebro es muy mala idea. Porque está eliminando buena parte del mecanismo de filtración de su nariz. Una cosa es que se recorte y ya se mantenga parejo para que la cuestión no parezca así, no sé, como un cangrejo asomando de la concha, ¿cachai? Cangrejo gritando y asomando. Pero, extraerse toda la vellosidad nasal, primero disminuye la capacidad de filtración y además que como meten cera y la mucosa no es como la piel, porque es mucosa, pues cabrón. La mucosa es húmeda, suavecita, como dentro de la boca. La piel es firme, aguanta cera, la mucosa se daña. Y se daña progresivamente cada vez más que usted se mete cera en la nariz. Así que no lo encuentro en absoluto recomendable, es una muy mala idea. Recortes, hay maquinitas que recortan, rebaje, todo lo que quieras. Pero esa cuestión de meterse cera ya está no sé, como un lollipop de cera allá para adentro. Vamos a tener tres funciones entonces importantes para la nariz. Filtrar el aire a través de estos dos mecanismos, moco y pelos. Calentar y humedecer el aire y detectar las partículas olfatorias. Luego, hacia atrás, vamos a tener la faringe. La faringe es toda la cara posterior de lo que nosotros entendemos como garganta. Desde el fondo de la nariz hasta llegar a la laringe. Y ahí vamos a tener la nasofaringe, es decir, nariz. Vamos a tener raíces griegas. Primero, naso es la raíz latina para nariz. Por si acaso existe otra que es rino, que es la raíz griega. También significa nariz. De hecho, de ahí vienen los rinocerontes, un cuerno en la nariz. ¿Sí?
tenemos oro, que hace referencia a la boca, ¿ya? Y el resto creo que los conocemos. Entonces, vamos a tener la nasofaringe, que es el sector de la faringe ubicado en contra de la nariz, hacia atrás, la orofaringe, que está en el fondo de la boca, y la hipofaringe, que ya está llegando básicamente a la laringe. En la parte de la nasofaringe, bueno, primero, la función de la nasofaringe son varias. Va a tener estas tres zonas y va a ser doblemente inervada. Inervación consciente e inconsciente, como todo el sistema, buena parte del sistema respiratorio. Aquí vamos a tener el velo del paladar, que nos permite separar la cavidad nasal de la bucal cuando nosotros estamos tragando, pegándose aquí a la orofaringe. ¿Ya? Cuando usted, por ejemplo, bosteza, esto sube, se abre todo. Pero cuando usted traga, esto se eleva y se cierra, evitando que se te meta alimento o líquido a la nariz. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando hay mucha presión aquí adentro. Por ejemplo, usted se toma una bebida con mucho gas. Entonces, el gas hace presión, empuja, vence el velo porque es blandito y sube. Lo mismo, por ejemplo, si usted está comiendo y se ríe o tose, entonces la presión empuja y el alimento te puede salir por la nariz. Un fideo literalmente te puede salir por la nariz. ¿Ya? Me ha pasado con la realidad, bro. ¿Sí? Y cuando vomita uno, ¿qué pasa? También puede ocurrir por el vómito, porque el vómito es presión hacia arriba y te puede salir por la boca y la nariz incluida. ¿Ya? Ahora, Qué hardcore. además, en la zona de la nasofaringe vamos a tener algo interesante que es un pliegue, que en realidad no es un pliegue, es un conducto. Ese conducto se llama conducto de Eustaquio o trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio conecta la nasofaringe con el oído medio. La trompa de Eustaquio conecta la nasofaringe con el oído medio. Y eso explica por qué cuando usted tiene los oídos tapados, bosteza, o traga, o aprieta. Porque cuando usted hace eso, aumenta la presión acá adentro, hace cambios de la presión del oído medio y el oído se destapa. ¿Entienden? También explica por qué un niño con faringitis al mismo tiempo tiene otitis. ¿Por qué? ¿Y por qué es más frecuente en niños que en adultos? Si aquí hay faringitis, es decir, hay una infección acá al fondo y está inflamado, hay secreción mucosa con bacterias, está todo infectado, ¿cierto? Inflamación. Los adultos tenemos las trompas de Eustaquio inclinadas, de esta manera, así, para que el líquido del oído medio se vacíe hacia la faringe y me lo traigan, el exceso de líquido. Los niños tienen las trompas de Eustaquio horizontales, lo cual significa que si la faringe está infectada, es fácil que el líquido se devuelva hacia el oído. Entonces el cabro chico, además de tener faringitis, tiene dolor de oído. ¿Se entiende? ¿Sí? Eso es la trompa de Eustaquio. Además, otro dato interesante y fresco respecto a la trompa de Eustaquio. Como la trompa de Eustaquio regula la presión del oído medio, a los marines se les enseña que cuando hay una explosión, desde que entrenarlos, hay una explosión, abran la boca. ¿Han visto las películas que la gente, cuando hay explosiones, se le revientan los oídos? Sí. O si disparan muy cerca de la cara también, por el puro sonido se le revientan los oídos. Lo que se revienta es el tímpano. ¿Por qué? Porque el sonido es una onda de presión. Si es muy violento, la onda de presión entra y empuja contra el tímpano. ¿Cuál es la respuesta natural frente a un sonido violento? Apretarse, cerrar la boca, aumentar la presión interna. Entonces, aumento de presión interna con aumento de presión externa, el tímpano no aguanta y se rompe, se rasca. Y por eso, como se rompe el tímpano, no puedes escuchar. Escuchas chiquito y como que no puedes escuchar nada. ¿Sí? Sangre, lo hizo. ¿Qué le enseñan a los marines? Abra la boca. Cuando hay una explosión, abra la boca. Y eso se entrena, porque la reacción instintiva es cerrarla y apretarse. Si tú abres la boca, la onda de presión externa viene por el oído, golpea el tímpano, pero la boca está abierta. Entonces, la presión baja por la trompa de Eustaquio y se libera a través de la boca. El tímpano no se rompe. Vamos cuando decía guerra abre la boca. Anatomía. Cabros, anatomía. Entonces, las funciones principales de esta zona van a ser deglución, respiración como zona de paso del aire, audición como conector y regulador de la presión de la trompa de Eustaquio y finalmente, además, también fonación. Porque según cómo lleve
el sonido yo a través de la faringe, voy a obtener variaciones en la voz. Existen, no sé si alguien practica canto, ¿cacha más o menos de técnica de canto? Hay dos tipos, en realidad hay tres técnicas de voz, hay tres técnicas vocales básicas que se llaman voz de cabeza, que ocurre cuando se canta agudo, se abre la faringe y resuena acá arriba, sube hacia la nariz y resuena acá arriba en el etmoides, o sea en el estenoides. Y la voz de pecho, que es cuando se cierra el paladar y la voz sube y resuena en el hueso palatino. Entonces, por ejemplo, en este momento yo estoy haciendo voz de cabeza. Lo que estoy haciendo, además de utilizar la voz, es inconscientemente abrir la faringe hacia atrás. Eso lleva el sonido hacia arriba, entonces yo siento como me vibra la nariz y todo el cráneo hacia arriba. Eso se llama voz de cabeza. Es lo que hacen, por ejemplo, los sopranos. Todas las notas agudas suenan hacia arriba, como que les parte del cráneo hacia arriba. ¿Por qué razón? Es la parte alta. Eso es gracias a que la faringe se abre y el paladar también, el velo. En este momento lo que yo estoy haciendo es voz de pecho. Al hacer voz de pecho, lo que estoy haciendo es cerrar el velo del paladar. La resonancia, por tanto, golpea el paladar y vuelve a bajar hacia el pecho. Entonces siento resonar en el centro de mi pecho la voz. Se vuelve más grave. La proyección es mayor. De hecho, se escucha mejor incluso al fondo que la voz aguda. Y esto es voz no extra. Eso se hace en canto. La tercera. Es la voz mixta. Las dos. La mezcla de ambos. ¿Ya? Bien. Ahí tenemos una pequeña animación donde muestra la trompa eustaquio conectada con el oído medio. ¿Sí? Quiero que se cierre. Ahora, vamos a hablar de la laringe. Y para hablar de la laringe, primero les tengo que mencionar un hueso que no vimos en el sistema óseo porque les dije que lo íbamos a ver acá, que es el hueso hioides. El hueso hioides es un hueso flotante, ¿ya? Señoras, después chacharean, por favor. El hueso hioides es un hueso flotante que se encuentra al comienzo de la laringe, ¿ya? Ayuda a separar la zona respiratoria de la zona alimentaria, que acuérdense que hasta aquí está todo conectado, alimentación y respiración, ayuda a separar, y se encuentra por debajo del nivel de la lengua y por encima del reborde laríngeo. Cuando yo me palpo este borde, está un poco más arriba incluso. ¿Sí? No es muy palpable. Ahí entonces, esto va a estar conectado a la estructura que llamamos laringe. La laringe es esta parte de lo que nosotros llamamos garganta. Esto que nosotros llamamos garganta es la laringe. La laringe es una estructura muy compleja. No nos vamos a ir demasiado a la volada, solo lo más importante, porque de hecho la laringe es tan compleja que los fonoaudiólogos la estudian un semestre entero, tienen un ramo entero de pura laringe. ¿Ya? A ver, vamos a tener varias estructuras que componen la laringe. Primero que nada, vamos a tener hacia arriba un cartílago que va detrás del huesito hioides que se llama epiglotis. Ese epiglotis, en conjunto con el hioides, actúan como tapón. Y ese tapón, cuando baja, cierra la vía respiratoria para que el alimento pase solo hacia el esófago y no hacia la tráquea. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver en una animación. Tenemos la epiglotis bajando. ¿Se ve? Mira. Acá está la vía respiratoria. Entonces, tú tragas y el bolo alimentario se va por el esófago gracias a que este tapón baja. Esa es la epiglotis. ¿Sí? ¿Se ve? No, señora, dije epiglotis. Enchúfese plancha campo. Correcto. ¿Ya? Cuando nosotros tragamos, de hecho, usted al tragar va a sentir que sube. Mira, hagan lo siguiente, por favor. Pongan su mano a través de la tráquea, aquí a nivel de la laringe, suavecito, y trague. Usted va a sentir que sube. Lo que sube son los cartílagos. El cartílago sube para que la epiglotis baje por detrás. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. Además, hacia abajo vamos a tener un cartílago prominente que se llama cartílago tiroides. Esto lo podemos palpar fácilmente, la famosa manzana de Adán. Esta puntita de acá es la que uno palpa aquí, de hecho.
¿Sí? Ese es el cartílago tiroides. El cartílago tiroides en las mujeres es más pequeño, porque la laringe es más estrecha para poder tener voces agudas. Pero todos tenemos. Porque no nos ¿Sí? tragamos la masa. No, no, no. Todos tenemos. Todos tenemos. Lo que pasa es que, hija, se está marcando por el lado. No tiene ya. No tengo. Bien, ahora, en los hombres es más prominente porque la laringe se tiene que dilatar para engrosar la voz. ¿Ya? Y en las mujeres es menos prominente porque la laringe no se dilata tanto. El cartílago tiroides, mira, no me pregunten por qué a quien chucha se le ocurrió colocar los nombres de los cartílagos al revés. Porque el cartílago tiroides no sostiene la glándula tiroides. La glándula tiroides está sostenida en el cartílago cricoides. Y el cartílago tiroides está encima. ¿A quién chucha se le ocurrió hacer eso con los nombres? No sé. Pero es así, lamentablemente. El cartílago tiroides está por encima de la tiroides, de la glándula, y el cricoides sostiene la glándula tiroides que tiene forma de H. ¿Sí? Estos lo podemos palpar, y esto también nos ayuda a encontrar la tiroides inmediatamente debajo, que es una glándula un poco blandita, no siempre es tan fácil de palpar, granulosa, se palpa mejor hacia los lados. Ahora, recomiendo que no se alucinen tratando de buscar todo el rato la tiroides, porque la tiroides es súper sensible y se inflama fácilmente si se manosea demasiado. ¿Ya? Se inflama. Por si acaso. Ahora, Y cuando uno le pegan ahí, te corta la respiración habitualmente y te puede generar una tiroiditis temporal y trastornos de Y te mueres. el habla. Porque, además, por la parte interna del epiglotis tenemos estas alas. Ya no nos vamos a meter con el nombre de todos los músculos porque no me interesa. Pero por dentro vamos a tener las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales, las pueden buscar acá arriba, son dos tiras de tejido, ¿cómo se llama? Conectivo, que no están aquí en la epiglotis, van más abajo, que cuando se dilatan hacen voz más grave y cuando se juntan hacen voz más aguda. ¿Sí? Ahora, cuando usted tiene laringitis, es decir, inflamada la laringe, ¿ha cachado que la voz se pone siempre más grave en la laringitis? Primero, eso se debe a que la inflamación de toda esta zona vuelve menos elástico al tejido, entonces no se puede cerrar tanto. Porque para cerrarse se tiene que tensar. De hecho, es evidente que para hacer voz aguda necesitas tensar. Porque si usted, cualquiera que uno intenta hacer la voz más aguda, yo tengo que hacer fuerza para hacer la voz aguda. ¿Sí o no? Mire, traten de hacer un... Ya, se van a hacer que uno siente hacer fuerza en la garganta y en el abdomen. ¿Sí o no? En cambio, traten de hacer la voz grave. Más grave. Si te das cuenta, es como que tienes que relajar la garganta para hacer eso. Porque literal, para que la voz se vuelva grave, las cuerdas se tienen que relajar. Para que la voz se vuelva aguda, las cuerdas se tienen que tensar. Si está muy inflamado, perdemos elasticidad, cuesta tensar, entonces la voz se pone grave. Ahora, si la inflamación es demasiada, ya te empieza a costar hablar. Tienes disfonía. Y si ya se inflaman tanto que pierden toda elasticidad, tenemos afonía. Entonces usted no está afónico cuando habla así. Eso no es afónico, es disfónico. Porque dis es dificultad. Dis es dificultad. A es sin. Fono es sonido. ¿Ya? Luego de la laringe ya pasamos a la vía Dis baja. es dificultad. Fono, sonido. Y ya. A es Sí. ausencia o sin. Entonces, una vez que pasamos de la laringe nos encontramos con la tráquea. La tráquea es el tubo que podemos palpar en la garganta más abajo, ¿cierto? Es un tubo conformado por anillos de tejido cartilaginoso. Si ustedes lo aprietan acá abajo, se van a dar cuenta que es blandito. No es hiper blando, pero es blando como la oreja. Tiene como el mismo nivel de flexibilidad que la oreja. ¿Por
y es cartílago. Estos anillos de cartílago son entre 16 a 20, depende del tamaño del adulto, y van a estar conectados por membranas entre medio y envueltos en tejido conectivo. Hacia abajo se bifurca en dos. Cuando yo miro esto por dentro, hay un examen que se llama broncoscopía, donde uno mete con una cámara por dentro de la tráquea. Lo que vemos aquí es una cosa así, una bifurcación así, mirándolo por dentro. Eso es como la punta de un barco, ¿cierto? La punta de barco se llama quilla. Quilla, en latín, se dice carina. Quilla. Quilla, que es la punta de los barcos, en latín se dice carina. Y por eso, esta punta, o esta bifurcación, se llama carina. Carina, en el latín, es el término para la punta de los barcos. ¿Okay? Ahora, esto se va a bifurcar en dos bronquios grandes, dos bronquios mayores. Pero curiosamente, uno es más grande que el otro. El derecho es más grueso y más alto que el otro. ¿Por qué el bronquio derecho será más grande que el izquierdo? ¿Cómo? Ya, es en realidad, pero sí, es al revés. Es el corazón el que le tira espacio al pulmón izquierdo. Eso hace que el bronquio derecho y el pulmón derecho en general sean más grandes. ¿Se entiende? Entonces, la presencia del corazón al lado izquierdo hace que tanto el bronquio como el pulmón izquierdo sean más pequeños. ¿Sí? Por eso tenemos un bronquio mucho más grande al lado derecho. Ahora, por dentro, los bronquios están cubiertos de epitelio, pero es un epitelio especial, un epitelio mucoso que además tiene cilios, tiene como unas ramitas. Esta es una ilustración de cómo se vería el epitelio mucoso, que produce mucosidad, pero tiene estas como vellosidades, entre comillas. Estas vellosidades, además de secretar moco, generar más humedad y calentar todavía más el aire, porque el aire tiene que llegar abajo a 36 grados, o 37 incluso. ¿Sí? A las alvéolos, el aire tiene que llegar a 37 grados. Si afuera hay 4 grados, importa una raja. A los alvéolos tiene que llegar a 37. Por tanto, los pulmones, o sea, toda la vía respiratoria tiene que ser capaz de humidificar y calentar lo suficiente el aire para que ese aire no llegue a menos de 36 grados allá abajo. Porque de lo contrario, se genera un fenómeno que se llama, primero, si llegan los bronquios más finos, va a ocurrir algo que se llama broncoespasmo. No sé si les ha pasado alguna vez donde que sales al frío, muy frío, respiras el aire tan frío como que te cuesta respirar. Por eso uno le Y dice las que vías se tape. respiratorias se tienden a espasmar, porque no quieren dejar pasar el aire tan frío a los alvéolos. Si llegan los alvéolos se espasman. Y eso Qué sí que fascinante. Por eso mi abuela dice que se tape uno, porque ahí tiene la ciencia. Yo no le cree. Ya está buena. Ahí. Abrígate el cuello. Que me cachueco. O sea, sí, pero por mucho que tú te tapas el cuerpo y no tapas la respiración. Pero igual está dentro de la idea. Ahora, además, estos cilios se mueven. Se deben mover en la dirección contraria a la que yo respiro. Es decir, yo respiro hacia adentro, pero los cilios se mueven hacia arriba, hacia la laringe. ¿Por qué? Porque los cilios lo que están haciendo es mover las partículas pegadas en el moco. Todo lo que se haya pegado, todo lo que no haya podido filtrar la nariz, lo van a filtrar los cilios de la tráquea para capturar esas partículas y hacerlas subir hasta la laringe y que te las traigas. ¿Qué pasa en el sistema digestivo? Que no lleguen abajo los alvéolos. Ese es el motivo por el cual usted, cuando está resfriado, siente las flemas acá, ¿sí o no? Y tienes que toserlas. Porque las siente. ¿Cómo llegaron ahí? ¿Cómo subieron? Si están contra la gravedad. Empujadas por los cilios. O sea, el exceso de moco, los cilios lo empujan hacia arriba. Entonces, claro, cuando tú lo sientes acá, carraspeas, toses, y a veces incluso te lo ¿ya? ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Sí. Bien. Además, acabamos de decir de que los bronquios se pueden espasmar.
Esto de espasmarse se llama broncoconstricción y se debe a, o ocurre gracias a que los bronquios tienen músculo, musculatura lisa, musculatura involuntaria. Esta musculatura involuntaria si se contrae, entonces el bronquio se aprieta, disminuyendo el lumen del bronquio. Ya les expliqué lo que era el lumen, ¿cierto? No sé, no. ¿No les he explicado lo que es lumen? No. Ya, a ver si me decepciono. ¿Fanáticos de Harry Potter aquí? ¿Alguien? No. ¿Fanáticos de Harry Potter? ¿Alguien? Ya, fanáticos de Harry Potter. ¿Cuál es el hechizo para convocar la luz? Utiliza Dumbledore y pone varios. ¿No? Domino no sé cuánto. La voy a ver. Conozco el de abril, pero no es El que más los fanáticos hay. Igual no le No, nada que ver. Lumos. Lumos en latín significa luz. Se llama luz o lumen, aquello que vemos al final del túnel, literal. Por eso le llamamos lumen al interior de cualquier tubo, no importa si es de la vía digestiva, respiratoria, si es dentro de una bajada de suero, todo el espacio interno de un tubo se le llama lumen, porque el lumen en latín hace referencia a lumos, luz, la luz que yo veo al final del túnel. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, cuando se broncoespasma, disminuye el lumen, disminuye el espacio interno. ¿Ya? Y todo esto va a estar inervado por un nervio que se llama nervio vago, que lo vamos a retomar después en sistema nervioso, pero que es un nervio enorme, inerva muchas cosas, y el recurrente. El vago. Salieron hasta menos de eso. Luego, desde la carina, vamos a tener un sector de los bronquios mayores que no entran todavía al pulmón. Este pedacito le llamamos trayecto extrapulmonar. ¿Sí? Por aquí hay un montón de ganglios linfáticos. Estos ganglios linfáticos van a ayudar tanto a llevar linfocitos al pulmón y mantenerlo protegido, como drenar el exceso de líquido. Van a ingresar a través de una zona del pulmón que se llama ilio pulmonar, ¿ya? Y se empieza a ramificar formando lo que se le llama árbol bronquial. Literalmente son miles y miles y miles de ramificaciones, ¿ya? Formando hasta los bronquios más pequeños, y a los bronquios más pequeños les vamos a llamar bronquíolos. La estructura de estos tubos es la misma que la de la tráquea, es decir, anillos de tejido cartilaginoso conectados por membrana, con capacidad de broncoconstricción y broncodilatación. Ahora, además van a estar muy vascularizados por la vena y arteria bronquial, y aquí vamos a ver el proceso de broncoconstricción. El bronquio, si se espasma, por ejemplo en los pacientes asmáticos, mira, a eso se llama broncoconstricción. ¿Sí? El estrechamiento, la disminución del lumen. Luego tenemos los pulmones. Los pulmones es la zona funcional, es el órgano donde ocurre la hematosis. Hematosis es el término que usamos para el intercambio de gases con la sangre. Están alojados dentro del espacio pleuropulmonar, porque están contenidos por una membrana que se llama pleura. Por eso hablamos del espacio pleuropulmonar. Están dentro de la caja torácica. Ya dijimos que el derecho ya era mayor que el izquierdo. Y de hecho, el derecho tiene 3 lóbulos y el izquierdo solo tiene 2. Los lóbulos son estas separaciones en segmentos del pulmón. Ahora, ¿por qué? ¿Con qué objetivo el pulmón está organizado en lóbulos y no es una sola masa? Como un mecanismo de protección. Si se empieza a dañar el pulmón, los lóbulos tienden a cerrarse, de modo que se dañe solo uno y el resto del pulmón siga funcionando. De ahí aparece el concepto clínico de neumonía unilobular o multilobular. La neumonía afectó solo un lóbulo del pulmón o todos los lóbulos del pulmón. ¿Sí? Eso es el que está cagado. Y los pliegues entre medio le vamos a llamar fisuras o cisuras. Dígame. En el caso de, por ejemplo, de fumar cigarro y cosas así, ¿se daña solamente uno o...? No, porque el tabaco como gas entra a todo el pulmón. Se distribuye por todos los bronquiolos y entra a todo el pulmón. ¿Sí? Ahora, el pulmón como tal está constituido de un tejido conectivo hiperelástico con capacidad de expandirse, y en su interior contienen los alvéolos. ¿Ya?
que van a ser lo que hacen el intercambio propiamente tal. Y de hecho aquí vemos los lóbulos. Vamos a ver que el lado derecho tiene 3 y el lado izquierdo tiene 2 lóbulos solamente. ¿Sí? Ahora, anatómicamente nosotros dividimos los pulmones según sus fisuras. 1, 2, 3 lóbulos, 1, 2 lóbulos. Pero funcionalmente vamos a dividir los pulmones en 3 áreas. Una zona apical, una zona medial y una zona basal. ¿Qué importancia tiene esto? La división funcional. Los pulmones tienen esta forma como de triángulo, si se fijan. ¿Sí? Una especie de pirámide. Hacia arriba, primero, en la zona apical, ¿por qué se llama apical? Punta, de apex o ápice, ¿cierto? Que es punta. Entonces, hacia la zona apical, primero, tenemos menos espacio, es más chiquitito. Además, la mayor parte del tiempo yo estoy de pie. Si yo estoy de pie, la sangre que fluye en los pulmones, acuérdense que fluye con poca presión. Entonces, le afecta mucho la gravedad. Así que se va a tender a ir más para abajo, hacia arriba, no va a haber tanta vascularización. ¿Sí? Hay menos intercambio y nosotros, pelotudamente, inhalamos profundo apical. Inhale profundo. Levantamos acá arriba, hombros, clavículas, ¿sí o no? Hacemos inhalación profunda apical. Claro, llenamos un poco más la zona media, pero mucho la zona apical, pero ahí el intercambio no es bueno porque no hay tanta sangre disponible para hacer intercambio. Y va encima es más chico. En la zona basal, por el contrario, es mucho más ancha. Hay mucha más sangre para hacer intercambio porque, reitero, como hay poca presión en los pulmones, la gravedad le afecta mucho. Hay más sangre hacia abajo, hay más vascularización. El intercambio gaseoso es más eficiente hacia basal y las boquitas para respirar aquí. Respiran con la guata. Uno les ve la guatita respirar. Respiración ventral. Respiración diafragmática o abdominal, digamos. Profe, por eso es más fácil respirar, o sea, respiración profunda, o sea, horizontal. ¿Acostado? Sí. Sí. O sea, por eso es más fácil porque se distribuye mejor entre todos. Pero habitualmente ventilamos mejor semisentados, no acostado. Uno se ahoga más completamente acostado. Cualquiera que haya estado resfriado, cacha que te ahogas más si estás muy acostado, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque los pulmones para llenarse tienen que bajar y en posición vertical bajan mejor. ¿Ya? Ahora, los adultos estamos acostumbrados a hacer ventilación profunda apical, pero se puede entrenar lo contrario. A los cantantes, a los practicantes de artes marciales y de yoga y también a los practicantes de deportes de alto rendimiento, se les entrena para hacer ventilación diafragmática o abdominal, que básicamente es respirar así. No muevo los hombros, pero saco guata. Es mucho más eficiente, infinitamente más eficiente. Es una animación. Y de hecho, cuando tú aprendes a hacer respiración diafragmática, después logras hacer respiración triespacial o completa. Es decir, esto. Amplía la capacidad pulmonar a su máxima expresión, que son 3 litros. Siendo que normalmente usted respira solo medio litro por vez. ¿Okay? Ahora, en la cara interna, por donde entran los bronquios, tenemos el ilio o pedículos pulmonares. Es lo mismo por si acaso, pedículo pulmonar o ilio. Por acá va a entrar vasos sanguíneos, arterias, venas, el bronquio y también los vasos linfáticos. ¿Ya? Además, los pulmones van a estar envueltos por algo que se llama pleura. Ah, sí. La pleura es una membrana doble. Es una membrana doble, finita, pegada, ¿ya? Que tiene, hecha de tejido conectivo seroso, que envuelve el pulmón y tiene una de sus funciones importantes es disminuir el roce durante la exhalación. Las dos caras, durante la respiración, perdón, las dos caras se frotan entre sí, evitando que el pulmón se roce directamente con el tórax. Esa es una función. Tiene 2 capas. La capa parietal. ¿Qué significaba parieta? Parietal. ¿Qué significaba parieta? Posterior. El parietal se llamaba así porque tenía forma de pared. ¿Qué dijo? La capa parietal es
es la capa que está pegada contra la pared del tórax. Por eso le llamamos capa parietal. Y está pegada al tórax, literalmente. No tiene separación, está pegadita al tórax. Y va a tener una capa interna o visceral, porque está conectada a la víscera, que en este caso es el pulmón. ¿Ya? Entre medio va a haber líquido. Entre medio de estas dos capas va a haber líquido. ¿Sí? ¿Cuál es la importancia de esto? Este líquido, además de ayudar con la lubricación, evita que el pulmón se colapse. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo dos capas con líquido, ¿tiene suficiente líquido esta bolsa? Sí, más o menos. Creo que necesito más líquido para que se mueva. Cuando yo tengo dos capas con líquido, cuesta bastante separar las capas, ¿sí o no? Cuando hay dos capas con líquido, las capas se tienden a pegar. ¿Se ven cómo se pegan? Mira, el líquido hace que se peguen. Entonces, no, es bastante. Mira, fíjate a donde no hay líquido, ¿cómo separo? Acá abajo, donde tengo harto líquido, planito, para separar, tengo que hacer bastante más fuerza, y de hecho cuesta, se vuelve a pegar incluso. ¿Cuál es la función de eso? Este líquido que está entre medio va a generar succión. Aquí tengo por dónde escapar el aire. Ahí no hay aire, solo hay líquido. Genera succión contra la pared. Entonces cuando usted exhala, los pulmones se vacían, pero no se chupan. Porque la lógica es que, claro, yo una bolsa del pulmón, lo lleno de aire para inhalar, y cuando exhalo, se aplasta, ¿cierto? Si eso ocurriera con los pulmones, tendríamos un cuadro que se llama colapso pulmonar. Grave. No puede ocurrir eso, porque eso dañaría la parte más interna que se llaman alvéolos. Los alvéolos tampoco pueden hacer esto mismo de vaciarse. Siempre tiene que estar abierto. Entonces el pulmón normalmente lo que hace es llenarse, extendiéndose hacia abajo, y vaciarse subiendo, pero nunca se despega de las paredes, gracias a la presión negativa que ejerce la pleura. Ahora, este líquido pleural, se puede acumular en exceso. Normalmente es tan poquito que forma solo una lámina, ya entre las dos paredes, una lámina finita de agua, de líquido. Pero se puede acumular en exceso cuando hay aumento de la presión hidrostática, es decir, por ejemplo, cuando hay inflamación del pulmón, neumonía. La inflamación del tejido alrededor hace que entre más sangre, si entra más sangre, hay más presión hidrostática, hay edema, se filtra, tenemos aumento de líquido. Y ese aumento de líquido, la gente dice, hoy tenía líquido en los pulmones, ¿no escuchado eso? Ya, en realidad no está en los pulmones, el líquido está en la pleura. Y eso se llama derrame pleural. ¿Sí? Lo vimos en tuberculosis. Sí. Eso se llama derrame pleural. Pero, por ejemplo, en la tuberculosis hay una infección, un proceso inflamatorio que hace que aumente entonces el líquido disponible, empieza a filtrarse, se acumula y tenemos derrame pleural. Y el problema es que si se acumula el líquido no empuja hacia afuera porque las costillas no le dan espacio, empuja hacia adentro y le va quitando espacio a los pulmones. El derrame le quita espacio a los pulmones para ventilar, para expandirse. Los derrames pleurales siempre, por gravedad, se van hacia abajo, así que los vamos a ver en la radiografía aquí, como una mancha blanca acumulada debajo del nivel del pulmón, porque es líquido contra la gravedad. ¿Sí? No solo puede haber líquido pleural excesivo, también se puede haber infectado esto, y en ese caso tenemos pus. También genera un derrame, hace el mismo efecto, pero no es líquido, es pus. Si es pus, le vamos a llamar empiema. ¿Sí? ¿Qué otro líquido podría haber acá adentro? Estoy grabando. Perfecto, muy bien, señora. La sangre, si se acumula, porque no sé, pues tuviste una herida, una perforación de la pleura, sangra el tejido y ese sangramiento se acumula entre las capas de la pleura y ahí vamos a hablar de un hemo de sangre tórax. Y si además, otra opción, hay una perforación hacia el exterior,
como la pleura tiene presión negativa por este líquido que succiona, va a succionar aire y no tiene por qué haber aire en la pleura. Y ahí vamos a tener neumotórax. Eso lo vimos en primer auxilio. ¿Cómo? Lo vimos en primer auxilio. ¿Sí? Como que te disparan en el Entonces, pulmón. el término neumo se refiere a aire o también a los pulmones. Puede hacer referencia a cualquiera de las dos cosas. Neumo hace referencia o al aire o a los pulmones. Todas estas cosas se pueden drenar, se pueden extraer a través de una técnica de punción que se llama toracocentesis. Se funciona el tórax hasta la pleura para drenar. ¿Sí? ¿Ven cómo se van conectando todo lo que han visto? Sí. Ahora tenemos el 7. Ojalá, oremos al Señor. Escúchalo, Señor, te rogamos. Alabar al Señor. Bien. Ahora, en el interior del pulmón, el pulmón se organiza en estas estructuras que se llaman alvéolos. Los alvéolos son sacos, grandes sacos, cada uno, imagínate, como si fuera un solo saco, pero los sacos se van a plegar hacia adentro. ¿Ya? Estos sacos es el lugar de intercambio de gases. Creo que no me quedan más bonitos como para usarlos para el ejemplo. A ver. Pero pídalo que yo. Claro. Sí, lo que pasa es que quería usarlos para el ejemplo, pero a ver. Primero, tenemos que entender que este saco es una membrana, ¿ya? Este saco es una membrana formada por neumocitos tipo 1 y tipo 2. Los tipo 2 ya se los voy a explicar. Son células que se llaman neumocitos, células del pulmón. ¿Ya? Neumocitos tipo 1 y tipo 2, que van a formar un gran saco. Pero este gran saco se va a plegar hacia adentro gracias al tejido elástico, elastina, colágeno y reticulina, que van a formar fibras. Estas fibras van a... un elástico de más calidad. ¿Alguien le queda un huevito? Con 3 me basta. Ahorita me estoy diciendo de devuelvo. Ah, ya te lo devuelvo. Ya, de ahí se lo devuelvo. Ya, de ahí les devuelvo su respectivo huevo. Necesito que me hagan. A ver. Existe un principio que se llama principio de plegamiento, el cual hablamos en biología básica. El principio de plegamiento nos decía que la misma superficie puede ocupar menos espacio si yo la arrugo o la doblo. Entonces, las fibras de elastina, los huevitos que yo los voy a usar como para representar los espacios alveolares nomás, las fibras de elastina y reticulina lo que van a hacer es separar, formar pliegues, formando como globitos, como si fueran racimos de uva. Esto entonces permite que una gran superficie esté metida en un pequeño espacio. Me permite entonces tener mucho espacio de intercambio, pero en un espacio físicamente pequeño. Que es lo mismo que ocurría, ¿se acuerdan cuando hablábamos del ADN que se sobreenrollaba? Esto mismo lo vamos a retomar después en el sistema nervioso con los pliegues del cerebro, el digestivo con los pliegues intestinales. O sea, el principio de plegamiento siempre nos va a permitir meter una gran superficie en un pequeño espacio. ¿Sí? Ahora, si el paciente tiene una enfermedad que se llama fibrosis pulmonar, entonces estas fibras se empiezan a romper. Si se empiezan a romper, la bolsa se abre y necesita más espacio, pero no hay más espacio. No hay más espacio porque el tórax tiene un espacio limitado, se puede dilatar un poco más, pero no mucho más que eso. Entonces, ¿ah? ¿No es tuyo? Ah, es tuyo. Perdón. Eso se llama fibrosis pulmonar y va a hacer al pulmón menos eficiente, menos elástico, porque va a perder estos pliegues, ¿ya? Aquí, en esta zona, vamos a tener una enorme vascularización, significa que está todo cubierto por vasos sanguíneos para hacer el intercambio, para que ocurra el intercambio efectivo entre el oxígeno y el dióxido de carbono hacia la sangre. Ahora, cada alvéolo es por sí solo una pequeña bolsa, ¿cierto? Cada alvéolo es
solo una pequeña bolsa. Y esta bolsa, por dentro, está húmeda, porque por supuesto aportamos humedad a través de la respiración, ¿correcto? Para humedecer el aire. El problema que tiene la humedad es que tiende a colapsar las caras de una bolsa, se pegan. ¿Sí? El líquido tiende a hacer que las caras de una bolsa se peguen y el alvéolo no se puede colapsar. Cuando el alvéolo se colapsa, eso tiene un nombre, se llama atelectasia y es propio de las neumonias, de hecho. El colapso, si esto no ocurre, entonces vamos a tener atelectasia, que corresponde al colapso alveolar. ¿Cómo evitamos entonces que el líquido colapse las caras? Simple. Esto está ocurriendo debido a que la tensión superficial, acuérdense que el agua forma membrana en la superficie. Esta membrana es lo que está manteniendo pegado. Si yo a esto le meto jabón, que aquí me había traído jabón, déjenme enjabonar esto. Si yo a esto le meto jabón, entonces, mira, el jabón no hace, uno lo hace así y se vuelve a abrir. Porque el jabón rompe la tensión superficial. Dentro del pulmón, dentro de los alvéolos, no es que realmente haya jabón, hay un componente equivalente que se llama surfactante. El surfactante va a asegurar que los alvéolos se mantengan abiertos, rompiendo la tensión superficial del líquido dentro de los alvéolos. ¿Sí? Ahora, si usted tiene neumonía, tener neumonía implica inflamación, implica aumento del líquido. Entonces, no solo aumenta todo el líquido, el surfactante se ve diluido. Si se diluye, entonces pierde funcionalidad. Si yo le meto más agua a esa bolsa, el jabón deja de ser tan jabonoso. Vuelve a ganar tensión superficial y los alvéolos se colapsan. ¿Cuál es el problema con eso? Que una bolsa colapsada es difícil de volver a inflar. Cada vez que yo la tengo que inflar, tengo que hacer fuerza para abrirla. En vez de llenar una bolsa abierta, si la bolsa está abierta todo el tiempo, es fácil que el aire entre y salga. Yo hago así y el aire entra y sale sin ningún problema. Si la bolsa está colapsada, yo tengo que soplar para que se despegue, apretar para que se vacíe. Por eso el paciente con neumonía tiene dificultad respiratoria grave, porque está forzando los alvéolos a abrirse todo el tiempo, y no es uno, no son dos, son millones. El pulmón tiene millones. Estoy forzando a millones de alvéolos a despegarse y volver a pegarse. Cada vez que inhalo y exhalo, por la pérdida de surfactante. ¿Sí? ¿Y eso tiene alguna consecuencia después? Sí, porque si los alvéolos se terminan pegando por completo y no logran volver a abrirse, ese tejido se empieza a morir. Hay fibrosamiento pulmonar también ahí. Por eso las neumonías pueden dejar cicatrices. ¿Cachai? O se pueden recuperar por completo, si yo disminuyo la inflamación. Y de hecho, este despegarse de las paredes suena. Cuando las paredes se despegan, suena. Ese sonido nosotros no lo escuchamos a oído descubierto porque es muy sutil, ¿ya? Porque piensen que esto es microscópico. Bueno, no es tan microscópico, pero sí es muy chiquitito. Entonces, sí lo puedo escuchar con un fonendoscopio. Yo coloco el fonendo, al paciente se lo coloco acá, que es donde casi siempre están las atelectasias, y le digo, inhala profundo. Cuando el paciente inhala, los alvéolos hacen... Y lo que yo voy a escuchar es muy parecido a esto. Como una bolsa abriéndose. Yo lo que voy a escuchar por dentro con el fonendo es... ¿sí? Eso se llama crépitos. El sonido auscultable de la atelectasia, que pues suena como una bolsa literalmente, o hojas crujiendo también, se llaman crépitos. ¿Sí? Aprovecho de explicar otro problema respiratorio que me había olvidado explicar recién. ¿Se acuerdan que les dije que los bronquios se podían broncocontraer, ¿cierto? Ya. Cuando tú auscultas a un paciente con un fonendo, los pulmones, vas a escuchar el aire pasar.
se llama murmullo respiratorio. Si el paciente tiene broncoespasmo, por ejemplo, un asmático, empieza a estrecharse, entonces ocurre esto. Eso se llama sibilancia. Los pulmones, el pecho le silba al niñito, ¿le escucharon? Le silbaba el pecho, sibilancia. Hay broncoespasmo, broncoconstricción. Al estrecharse, entonces, la vía respiratoria suena como un silbido. ¿Ya? Y esas se llaman sibilancias. El sonido como silbido por el broncoespasmo. Como ¿Ya? de silbido. Sonido de silbido por el estrechamiento del lumen bronquial o por broncoconstricción. Ahora, ¿cómo ocurre el bendito intercambio de gases? Ocurre simplemente por difusión simple. Ocurre por diferencia de concentración. Cuando yo inhalo, tenemos el alvéolo abierto funcionando. Cuando yo inhalo, aquí entra aire con mucho oxígeno. La sangre que viene aquí al otro lado de la pared no tiene oxígeno. Desde donde hay más pasa hacia donde hay menos. Es así de simple. Ahora, esto tiene que ver con mecanismos de presión y física de gases que vamos a ver en fisiología respiratoria. Pero por ahora me interesa que entiendan que desde donde hay más oxígeno va a atravesar esta barrera que literalmente está hecha de dos células. Es una capa de dos células. Simplemente los neumocitos y por el otro lado el endotelio. Entonces es muy fácil que pase el gas desde donde hay más a donde hay menos. Y con el dióxido de carbono pasa lo mismo. Desde donde hay más a donde hay menos. Se mete al alvéolo. Esto es usted súper sano. ¿Sí? Hay una animación como representando el mismo proceso. Y finalmente, lo último que vamos a ver es el diafragma. El diafragma es un músculo que tampoco vimos en el sistema muscular porque, lo vamos a ver acá. El diafragma es un músculo con forma de paracaídas que se encuentra en la base de los pulmones, separando la cavidad abdominal de la cavidad torácica. El diafragma es el músculo más importante de toda la respiración. Es el que ejerce toda la presión para poder ventilar. El resto ayuda. El diafragma es el más importante. ¿De qué manera funciona? A ver, funciona exactamente igual que esto. Entendamos, imaginemos que el cuerpo de la jeringa es el tórax. Un tórax rígido, eso sí, pero un tórax. Y hacia arriba está la tráquea, la vía respiratoria, ¿cierto? Cuando el diafragma, pensemos en esto, baja, ¿qué pasa con el aire? Entra por succión, se genera presión negativa y entra. Así funciona el diafragma. Cuando el diafragma se contrae, el diafragma baja. Para contraerse, el diafragma baja. Si baja, entonces tira los pulmones hacia abajo. Entonces los pulmones generan presión negativa y succionan el aire. En la inhalación, entonces, hay contracción del diafragma. Por el contrario, el diafragma después se relaja y vuelve a su posición original. Su posición original es por acá arriba. Entonces, sube. ¿Qué pasa con el aire? El aire sale. ¿Se entiende esa lógica? Sí. ¿Sí? Entonces, la contracción diafragmática genera la inhalación, la relajación, la exhalación. Va a generar interacción en conjunto con los músculos intercostales, los que están entre medio de las costillas, que son los segundos más importantes. Son los ayudantes más importantes porque van a elevar las costillas para la respiración. Eso lo vimos en el sistema muscular. Cómo se elevaba el tórax para mejorar la capacidad torácica. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver en la animación ahí. Vemos cómo el tórax se expande, el diafragma baja, mira. Al exhalar sube, al inhalar el diafragma baja. Y otra cosa importante al respecto a esto. Cuando yo inhalo, el diafragma baja. Y si el diafragma baja, empuja los órganos del abdomen. Aprieta el abdomen. Eso significa que aumenta la presión intraabdominal. La inhalación genera aumento de la presión intraabdominal y disminución de la presión torácica para poder succionar. La exhalación genera aumento de la presión torácica y disminución de la presión abdominal.
Por eso, cuando la respiración es muy diafragmática, la guatita sale, porque estoy comprimiendo. ¿Se entiende? Vamos a tener finalmente músculos accesorios o ayudadores para cuando yo tengo que forzar la ventilación. Los pectorales me ayudan, el esternocleidomastoide para elevar, por ejemplo, la escápula. El pectoral menor, ¿se acuerdan que era triangular y ayudaba a elevar las costillas superiores? Y los trapecios para atrás. Pero esos son ayudadores muy secundarios.